Estamos en nuestro módulo 5, Estudios Descriptivos y Analíticos, 3, que corresponde a la definición y características de los estudios analíticos. Los estudios analíticos prueban las hipótesis sobre las relaciones entre la exposición y el evento, miden la asociación entre exposición y evento y requieren un grupo de comparación. La diferencia clave entre los estudios descriptivos y analíticos es que en los analíticos se incluye un grupo de comparación. De esta forma, pueden medir la asociación entre la exposición y el evento, respondiendo a la pregunta de por qué o cuál es la causa de la enfermedad. Los estudios analíticos se caracterizan por el grupo de comparación y la inferencia sobre las relaciones exposición-evento. La inferencia es usar la información obtenida de un estudio sobre la exposición al evento para entender la causa y el efecto en la población. Los estudios analíticos pueden ser de nivel agregado o individual. Sin embargo, la diapositiva presenta solo los estudios del nivel individual. Un ensayo clínico controlado, aleatorizado o estudio de intervención es un estudio experimental, mientras los estudios de cohorte, de casos y controles y transversales son observacionales. En los estudios experimentales, los investigadores asignan una exposición de interés a los participantes del estudio. Por ejemplo, una campaña de educación en salud. En los estudios observacionales, los investigadores intentan cuantificar la exposición que los participantes del estudio escogieron por sí mismos, por ejemplo, fumar, o que les ha sucedido, por ejemplo, una exposición al humo tóxico no intencional. Solo vamos a revisar los estudios observacionales analíticos. Miremos los estudios de corte. ¿Qué es una corte? Una corte es un grupo bien definido de individuos que comparten una característica común o una experiencia. Por ejemplo, los individuos nacidos en el mismo año. ¿Qué otros ejemplos de corte podemos dar? Las personas que trabajan en el mismo lugar, los niños en el mismo grado escolar, los miembros de una tribu, las mujeres de 65 años o más, o las personas que participan en un programa de actividad física. Los estudios de cohorte son llamados también longitudinales o de seguimiento. Sus características principales son las siguientes. Los participantes son clasificados según su estatus de exposición, como expuestos o no expuestos, y seguidos en el tiempo para detectar el evento. Son utilizados para asegurar que la exposición evaluada sucede antes que el evento. Estos estudios pueden ser utilizados para evidenciar múltiples eventos derivados de una sola exposición, como son los eventos derivados de fumar. Un estudio de cohorte es particularmente bueno para estudiar los efectos de las exposiciones raras o en cohortes definidas. Por ejemplo, los efectos de una explosión en una fábrica de químicos sobre la gente y los vecinos de la fábrica. Entre los estudios observacionales, el de cohorte produce la mejor evidencia y la más fuerte evidencia de la relación causal entre una exposición y un evento. Asegura la temporalidad, es decir, que la exposición sucede antes del evento observado. Primero el huevo y luego la gallina. Este es un diagrama que ayuda a ilustrar cómo un estudio de cohorte es diseñado. Identifique su población de estudio o cohorte y determine quién está expuesto y quién no. El estatus de exposición es autoseleccionado, opuesto a los ensayos controlados con selección aleatoria donde la exposición es asignada por el investigador. Entonces, comparamos la experiencia de enfermar entre las personas expuestas y las no expuestas mediante el seguimiento a los grupos, en el tiempo, para determinar si desarrollan o no el evento. Es importante que los miembros de la corte no tengan el evento al comienzo del estudio, porque deben estar en riesgo de tener el evento. Los participantes no podrían estar en riesgo si ya tienen el evento. Un potencial participante que ya tenga el evento debe ser excluido del estudio. Hay dos tipos de estudios de cohorte, prospectivos y retrospectivos.
según el momento en que el investigador comienza a observar el proceso de exposición y enfermedad. En un estudio de cohorte prospectivo, el investigador agrupa a los participantes según su exposición pasada o actual y después los sigue a futuro para ver si experimentan o no el evento. En los estudios de cohortes retrospectivos, el investigador examina las exposiciones y los eventos que han sucedido en el pasado. Los estudios de cohorte retrospectivos son denominados estudios históricos. Detengámonos en nuestro diagrama sobre el estudio de cohorte para entender los estudios de cohorte prospectivos. Como el nombre lo indica, los estudios prospectivos observan en el tiempo, hacia adelante. Al comienzo del estudio, el investigador categoriza a los miembros de la población de estudio como expuestos o no, según su estatus de exposición pasado o actual. Entonces, el investigador sigue a los sujetos del estudio hacia adelante para determinar si desarrollan o no el evento. En un estudio de cohorte retrospectivo, el investigador comienza el estudio después de que la exposición y el evento han sucedido. Los investigadores son capaces de utilizar los registros existentes, por ejemplo, los registros de salud ocupacional, para seleccionar una cohorte, determinar cada estatus de exposición del participante y clasificar según los eventos. El investigador revisa hacia atrás en el tiempo para ver quién estuvo expuesto o no y, consecuentemente, quién desarrolló o no el evento de interés. Cuando quiera determinar si un estudio de cohorte es prospectivo o retrospectivo, la forma más fácil para saberlo es que se pregunte ¿dónde estaba el investigador en la secuencia del evento en relación con el evento de interés? Si el evento tomó lugar después que comenzó el estudio, es prospectivo. Si el evento ya sucedió cuando el investigador inició el estudio, entonces es retrospectivo. En algunos casos, el investigador comienza un estudio y algunos ya tenían el evento, y algunos serían seguidos para ver si desarrollan el evento en el futuro. Estos tipos de estudio de cohorte son llamados bidireccionales, ambispectivos o retrospectivos. ¿Cuándo realizar un estudio de cohorte? Cuando la exposición es rara y el evento es común. Por ejemplo, si se quiere evaluar la relación entre el uso de pesticidas agrícolas y el cáncer. Para aprender sobre múltiples eventos debidos a una sola exposición. Por ejemplo, los efectos de salud por un accidente en una planta de energía nuclear. Los estudios de cohorte evalúan el riesgo de enfermar de una población. El riesgo o incidencia es calculado mediante dividir el número de nuevos eventos por la población en riesgo cuando el periodo de observación comenzó. Miremos el ejemplo. De 100.000 personas en la comunidad en riesgo de diabetes, 29 desarrollan. ¿Cuál es el riesgo de diabetes? 29 entre 100.000. En los estudios de cohorte medimos dos incidencias. La incidencia en el grupo expuesto y la incidencia en el grupo no expuesto. Estas dos incidencias pueden ser comparadas con la razón de riesgos, también conocida como riesgo relativo. Esta medida cuantifica el riesgo de enfermar de una población con una particular exposición con respecto a otras sin dicha exposición. Su cálculo es la división entre la incidencia en el grupo expuesto sobre la incidencia en el grupo no expuesto. Cuando se calcula este valor, es importante entender qué significa. La escala presentada en esta diapositiva es una de tantas escalas estandarizadas para evaluar la fuerza de una razón de riesgos. Esta escala presenta la fuerza de la asociación entre la exposición y el evento para un estudio de cohorte. Tenga en mente que el intervalo de confianza o margen de error para su medida de asociación puede afectar la interpretación del dato. Para calcular las medidas de asociación es útil una tabla de 2×2. La tabla de 2×2 es habitualmente presentada como el diseño típico.
Una forma alternativa para presentarla es cambiar la disposición de filas y columnas como lo presenta el diseño alternativo. Para calcular la razón de riesgos, el riesgo relativo, utilizando la primera tabla, la fórmula es A sobre A más B, que es la incidencia en los expuestos, los casos entre el total de expuestos, sobre C más D. C sobre C más D es la incidencia en los no expuestos. C, nuevos casos. C más D, los no expuestos. Debe ser cuidadoso de cómo las tablas son construidas cuando referenciamos las fórmulas para riesgo, razón de riesgo, etc., debido a que el contenido de las columnas y las filas cambiarán la fórmula para medir el efecto. Por ejemplo, la fórmula para la razón de riesgos en la segunda tabla de diseño alternativo sería A sobre A más C sobre B más D. Se recomienda ubicar los datos como la primera tabla para evitar esta confusión. En conclusión, el riesgo relativo es la división entre la incidencia de los expuestos y la incidencia de los no expuestos. Un ejemplo de cómo calcular una razón de riesgos o riesgo relativo. En un país dado, el 20% de la población de 1 millón de adultos fuma, es decir, 200.000 personas fuman. De estos, 500 fueron diagnosticados con cáncer de pulmón en el 2005. Entre tanto, de los 800.000 que no fumaron, 200 desarrollaron cáncer de pulmón. Para calcular el riesgo entre los fumadores, la incidencia en los expuestos, se divide el número de casos en este grupo, 500, en el número total de fumadores, 200.000. Para calcular el riesgo entre los no fumadores, la incidencia de los no expuestos, se divide el número de casos en este grupo, 200, en el número total de no fumadores, 800.000. La razón de riesgos, entonces, será el resultado de dividir el riesgo de fumadores entre el riesgo de no fumadores, la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos. En este caso nos daría 10. Encontramos este riesgo relativo de 10, que significa que el riesgo anual de cáncer de pulmón entre aquellos que fuman es 10 veces el riesgo que entre quienes no fuman. El margen de error debe ser utilizado apropiadamente para reportar una medida de asociación como el riesgo relativo, aunque no discutiremos por ahora esta interpretación. En una comunidad se encontraron 19 nuevos casos de diabetes entre individuos obesos y 10 nuevos casos de diabetes entre individuos no obesos. 100.000 personas de la comunidad en riesgo para diabetes, ninguno tenía diabetes al inicio. Se estima que el 25% de la comunidad es obesa. ¿Cuál es la relación que tiene la obesidad en el riesgo de diabetes? ¿Cuál es esa relación? Para ello calculamos la razón de riesgos. Recordemos que la razón de riesgo es dividir la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos. Para construir la tabla, entonces teníamos 100.000 personas en riesgo de diabetes. Es el total que aparece en la margen inferior derecha de esta tabla. De esos 100.000, el 25%, que son 25.000, son obesos. 75.000 por defecto serán no obesos. Nos dicen que 19 casos de los 25.000 desarrollaron diabetes en los obesos. Nos dice que 10 desarrollaron diabetes entre los no obesos, que son 75.000. Vamos a calcular la incidencia en los expuestos y la incidencia en los no expuestos. Ahora vamos a calcular la razón de riesgos. Es el resultado de dividir la incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos. ¿Cómo interpretamos este número que acabamos de obtener, 5.6, en palabras? El riesgo de diabetes entre quienes son obesos es 5.6 veces el riesgo que entre quienes no son obesos. Revisemos el segundo tipo de diseño observacional analítico, los estudios de casos y controles. Su propósito
es estudiar enfermedades raras, cuando menos del 5% de la población experimenta el evento. O estudiar múltiples exposiciones que pueden estar relacionadas con un único evento. Los sujetos a estudio son seleccionados de acuerdo a su condición ante el evento. Hay sujetos caso que tienen el evento de interés y sujetos control que no lo tienen. Este es un diagrama que ilustra cómo se diseña un estudio de casos y controles. Comienza con la identificación de los casos de la población fuente para después seleccionar los controles apropiados de la misma población fuente. Luego, recolecta datos sobre la historia de exposición de todos los casos y todos los controles para finalmente comparar la experiencia de exposición entre los casos y los controles para ver si hay diferencias. Seleccionar los casos y los controles para un estudio no es tan simple como encontrar personas con o sin el evento de interés. Los casos pueden ser difíciles de encontrar si el evento es raro. Las fuentes potenciales de caso incluyen a los hospitales, las clínicas y los registros poblacionales. La selección de los controles apropiados requiere de un enfoque para minimizar los sesgos en los resultados del estudio. La selección de los controles está fuera del alcance de esta presentación, pero las referencias serán enumeradas al final de la presentación para aquellos que estén interesados. ¿Cuándo realizar un estudio de casos y controles? Cuando el evento de interés sea raro, cuando múltiples exposiciones puedan estar relacionadas con un solo evento, o cuando la financiación o el tiempo sean limitados para realizar el estudio. En los estudios de casos y controles, la medida de asociación para valorar la relación entre una exposición y un evento es el odds ratio, UOR. El OR se aproxima al riesgo relativo cuando la enfermedad es rara, cuando sucede en menos del 5% de la población. En los estudios de casos y controles, la proporción de casos en la población en riesgo es desconocida, entonces no podemos calcular directamente el riesgo de enfermar, la incidencia. Los controles representan la población en riesgo, pero son únicamente una muestra de dicha población, pues la población total en riesgo no se conoce. Por esta razón, no podemos calcular la razón de riesgos en un estudio de casos y controles, pero podemos obtener una estimación válida de la razón de riesgos del odds ratio de exposición. El odds ratio utiliza el concepto de ventaja utilizado en las apuestas. Si yo lanzo un dado, ¿cuál es la posibilidad de que salga un 1? 1 sobre 6. ¿Cuál es la posibilidad que no salga? 5 sobre 6. ¿Quién tiene la ventaja? ¿Que salga o que no salga? La ventaja la tiene que no salga 5 a 1. Ese es el concepto que utilizamos acá. Para calcular el odds de ser un caso entre los expuestos, esto es igual a A sobre B. Y el odds de ser un caso entre los no expuestos será igual a C sobre D. Entonces, obtenemos el OR, que sería la división de estos odds, que para sintetizarlo, por razón de productos cruzados, sería A por D sobre B por C. Los números de esta tabla son datos reales de un estudio de casos y controles sobre la relación entre ser un fumador pesado o gran fumador, haber fumado más de 100 cigarrillos en la vida, y tener o no enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con estos números podemos calcular la odds ratio, la cual mide la asociación entre el evento, el EPOC, y la exposición, fumador pesado. Para hacer esto, calcularemos la odds de tener EPOC entre el grupo de expuestos, los fumadores pesados, y luego calculamos la odds de tener EPOC entre quienes no fumaron más de 100 cigarrillos en su vida. Entonces, el odds del EPOC entre los expuestos será 63 entre 24. El odds de EPOC entre los no expuestos, 32 sobre 142. De manera alternativa, podemos simplificar la fórmula presentada en la diapositiva anterior como A por D sobre C por B. Eso nos daría 11.65. Como pueden ver, la OR es mayor que 1, lo cual significa que en nuestra población de estudio, aquellos que fumaron más de 100 cigarrillos en su vida tuvieron mayor posibilidad de desarrollar EPOC. Los números de la tabla son datos ficticios de un estudio de casos y controles sobre la relación entre trabajar en minas y tener problemas de plomo en sangre, que causan neuropatías, problemas neurológicos.
Usando esta tabla, calcularemos la medida de asociación entre el evento, saturnismo, y la exposición, trabajar en una mina. ¿Cuál es el odds de ser caso entre los expuestos? ¿Cuál es el odds de ser caso entre los no expuestos? ¿Cuál es el odds radio? El odds de ser un caso entre los expuestos es 0,17. El odds de ser un caso entre los no expuestos es 107 sobre 825, que es 0,13. La odds ratio será entonces 1.3. ¿Cómo interpretamos ese 1.3? Los mineros tuvieron 1.3 veces la odds de desarrollar saturnismo que los que no trabajaron en la mina. Entonces, el riesgo relativo se utiliza para los estudios de cohorte, mientras la odds ratio para los estudios de casos y controles. Cuando el odds ratio o la razón de riesgos son iguales a 1, se dice que no hay asociación. Cuando es mayor de 1, se dice que son factores de riesgo. Cuando son menores que 1, se habla de factores protectores. Sin embargo, como lo mencionamos en algún momento, no debemos olvidar el margen de error de estas mediciones. Con esto hemos terminado nuestra tercera sección.